Objetivos y finalidades del capítulo 3, 4 y 5 del libro El Derecho de los Jueces de Diego López Medina. El objetivo del capítulo 3 del libro es explorar el papel del juez en la interpretación del derecho y en la resolución de casos. El autor sostiene que los jueces no son meros aplicadores de la ley, sino que tienen una función activa en la interpretación y el desarrollo del derecho a través de su labor de argumentación y decisión. El capítulo también aborda la idea de que el derecho es un conjunto de normas e instituciones que están en constante evolución y que la labor del juez es fundamental para asegurar que el derecho se adapte a las necesidades y realidades cambiantes de la sociedad. López Medina argumenta que esta labor interpretativa y evolutiva del derecho es esencial para mantener la vigencia y la legitimidad del sistema jurídico y garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos. El objetivo del capítulo 4 es explorar la relación entre el derecho y la política y cómo esta relación influye en el papel y la función de los jueces en un sistema democrático. El autor defiende la importancia de la independencia y la objetividad de los jueces y destaca la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas y jurídicas. El capítulo 5 tiene como objetivo analizar el papel de los jueces en la protección de derechos fundamentales en un sistema democrático. El autor defiende que los jueces tienen la responsabilidad de proteger los valores y principios fundamentales de la democracia y destaca la importancia de que estén capacitados y preparados para tomar decisiones difíciles en casos que involucren derechos fundamentales. También aborda el papel de los tribunales internacionales y la cooperación judicial internacional en la protección de derechos fundamentales en un contexto global. ¿Cuáles son los argumentos más relevantes de la lectura realizada de acuerdo al autor? Teniendo en cuenta los argumentos del escritor, tenemos como primero que hace la sentencia es distinguir entre la doctrina constitucional y jurisprudencia, en lo cual es relevante mencionar que la aplicación de la primera es obligatoria y ante los vacíos legislativos su interpretación máxima es necesaria. De allí se desprende como criterios auxiliares la doctrina constitucional interpretativa o la doctrina constitucional integradora. Su fuerza no se deriva de la decisión judicial, sino de la aplicación directa de la Constitución. La sentencia significa que Colombia tiene una obligación positiva de atender los diversos materiales que constituyen el derecho vigente y uno de los materiales que es ahora en la jurisprudencia que se viene a agregar a las ya tradicionales en la Constitución y la ley. Por otro lado, la doctrina constitucional vigente sobre el valor de la sentencia de la Corte reitera la doctrina existente desde siempre con unos pocos cambios que permiten el acomodamiento de las prácticas. Es claro que el valor de la sentencia de tutela es el punto central de la controversia entre los poderes públicos y cual de claro es que aquí en colisión las diferentes visiones y teorías sobre el papel propio de la judicatura en una sociedad democrática al mismo tiempo que se discuten posiciones sobre el significado y posibilidad de la interpretación constitucional. Entre los periodos de 1995 al 2015, que se tuvo en cuenta en el análisis jurisprudencial, con una línea de jurisprudencia en este sentido, se tiene en cuenta que, como se observa claramente, la Corte viene en el proceso de fortalecimiento del valor formativo de sus sentencias a partir de la cláusula de igualdad de la Constitución colombiana en el punto de llegar a ser pacífico al interior de la Corte Constitucional, mientras que se continúa siendo muy polémico, en concreto, parcialmente desobedecido abiertamente, resistida por las cabezas institucionales, ya que en principio, cuando se empezó a hablar de líneas jurisprudenciales, la disputa era título personal a su elección o extendía el mandato. Muchas gracias. Ahora respecto al punto 3 de este video, donde se nos preguntan sobre las conclusiones argumentativas de los capítulos 3 y 4 del libro El Derecho de los Jueces de Diego López Medina. Bueno, Diego López Medina en el capítulo 3 nos habla sobre las decisiones tempranas de la Corte, sobre todo durante el periodo comprendido como 1993 y 1995, donde la Corte expone en estas decisiones tempranas el valor normativo de sus propios fallos y se respalda en la libre jurisprudencia. Sin embargo, esto no quiere decir que abogados, profesores y estudiantes del derecho abandonan estas preconcepciones de la jurisprudencia como fuente auxiliar del derecho. La Corte Constitucional se vale de todas las ambigüedades respecto al tema
de la jurisprudencia para proteger la importancia de la jurisprudencia constitucional, ensalzándola y adicional, valiéndose de la prerrogativa de fijar por sí misma los efectos del fallo que emitan. Diego López Medina también resalta la aparición de la doctrina constitucional, esta de la mano de Carlos Gaviria Díaz y Eduardo Cifuentes Muñoz. El concepto de doctrina constitucional se va expandiendo y modelando un precedente obligatorio, permeándolo del principio de igualdad y la aplicación de la ley, donde los jueces están en la obligación de aplicar el presente jurisprudencial y de no hacerlo tienen que tener una justificación válida para no hacerlo. Bueno, también durante este mismo periodo de tiempo que se nos habla en el capítulo 3, tenemos que surge como una especie de choque entre la Corte Constitucional y el Congreso de la República, puesto que se habían venido consolidando prácticas de decisión modulada o condicionada, originando una imagen de activismo judicial fuerte que llegaba hasta a usurpar funciones legislativas del Congreso, lo que hizo que se originara un concepto llamado contraataque por parte del Congreso, en el que buscaban recapturar el monopolio congresional, el monopolio de la creación del derecho y del sistema de fuentes y de la creación de la ley, para defender los textos legales y defender su prerrogativa interpretativa de la Constitución, puesto que la creación de leyes tiene que ir de la mano con los preceptos constitucionales. Ya con respecto al capítulo 4, Diego López Medina, tras un exhaustivo análisis de la aplicación del presente jurisprudencial, concluye que gran parte de los países contemporáneos occidentales empiezan a aplicar al presente como vinculante. Se abandona el sistema libre de jurisprudencia, crece la aplicación del precedente vinculante y además llega a un punto en el que alude a las altas cortes internacionales de derechos humanos, donde habla de que estas tienen un manejo más exigente del precedente jurisprudencial. Bueno, ya más concretamente en Colombia, Diego López Medina nos expone que si bien la aplicación del precedente es vinculante, la Corte Constitucional, por su parte, maneja lo que es la doctrina del precedente iure y tiene prácticas argumentativas que utilizan el precedente de facto. Esto en contraposición con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, cuyas prácticas son decisionales concretas. Hola, hasta ahora hemos visto en los dos primeros capítulos todo ese recuento histórico y la evolución que ha tenido la legislación colombiana desde finales del siglo XIX hasta el 2000, que fue donde terminó el periodo de la llamada Segunda Corte, según el doctor Diego Eduardo López Medina. Asimismo, cabe recordar que en estos dos primeros capítulos se trataron temas como el origen y el establecimiento en Colombia de la doctrina legal y la crítica que recibió su aplicación, la cual fue la razón principal que nos llevó al nacimiento de la doctrina probable. Ahora bien, ya los capítulos 3, 4 y 5 del libro del Derecho de los Jueces nos muestra el impacto que tuvo la naciente Tercera Corte a partir del 2001 y nos da un mapa de la discusión que existía entre las altas cortes sobre el valor del presente jurisprudencial. En ese mismo sentido, el capítulo 4 se enfoca en hacer un análisis sobre cómo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional analizan y aplican el presente jurisprudencial en sus sentencias, que en ocasiones ha llevado a que se presenten frecuentemente enfrentamientos y malentendidos entre ellas. Finalmente, el capítulo 5 nos sumerge en el concepto de lo que es el análisis dinámico del presente jurisprudencial. Bueno, ya habiendo dado una breve descripción de lo que trata el libro hasta aquí, es pertinente dar respuesta a la pregunta planteada sobre qué opinión como abogados en formación tenemos frente a los temas planteados por el doctrinante Diego Eduardo López Medina. Sea lo primero decir que hasta ahora esta obra nos da una visión más clara de cómo ha sido el proceso de formación de nuestro derecho y el camino que ha recorrido, el cual creemos que es necesario. Como todos lo sabemos, el derecho debe ser cambiante, como lo es las realidades sociales y políticas de un país. En ese sentido, consideramos que las disputas que se han generado entre las altas cortes se han convertido en una disputa de egos y de poderes, pues suponemos que para la Corte Suprema de Justicia y para el Consejo de Estado, como autoridades primarias de nuestro ordenamiento jurídico,
No cayó en gracia que una corte tan nueva como lo era la Corte Constitucional llegara y en tan poco tiempo diera un vuelco a la forma como se aplicaba la doctrina del precedente en nuestro ordenamiento jurídico, pues es evidente que sin lugar a duda afectó lo que era hasta ese momento el balance constitucional que había entre las altas cortes. Recordemos que el problema se generó por el artículo 4 de la Ley 169 de 1896, el cual permitía a la Corte Suprema de Justicia violar el precedente horizontal y a los jueces el precedente vertical frente a las sentencias de casación proferidas por esta primera, pues éstas solo tenían un valor persuasivo y no era la regla, el obligatorio cumplimiento. Por el contrario, para la Corte Constitucional, el tratamiento que se le debería dar a la jurisprudencia emitida por las altas cortes debía tener un valor de presente jurisprudencial, o sea, que fuesen de obligatorio cumplimiento, ya sea horizontal o vertical, y no debía ser tomado como una fuente auxiliar del derecho, tal como lo preceptúa el artículo 230 de nuestra Constitución Política. Lo cual nos parece que tiene mucho sentido, pues no podemos pretender que frente a los casos donde exista un patrón físico similar tenga diversas decisiones, sin un patrón tan siquiera parecido entre ellas, lo cual resultaría inverosímil, pues para nosotros la idea del presente jurisprudencial radica en que, si ya existe una decisión frente a un tema y posteriormente se presenta un caso análogo dentro de esa línea precedencial, la decisión de esta tendría que recaer sobre la misma línea, ya definida por los órganos de cierre, logrando con esto darle una seguridad jurídica al país. Sin embargo, nuestra posición no significa que esa línea presidencial sea inamovible, pues como ya lo dijimos anteriormente, el derecho es cambiante y tiene que estar ajustado a la realidad social y política del país. Muchas gracias.